días de Vía Conectados. Primero quiero agradecerles su presencia en este programa y contarles que en esta oportunidad tenemos una gran invitada que seguramente ustedes la conocen. Ella es Amaya Alves, quien tiene un tremendo currículum profesional y académico. Ella es abogada de la Universidad de Concepción. Tiene además una maestría en Derecho de la Universidad de Toronto, en Canadá, y también es doctora en Filosofía en Derecho de la Universidad de York, también es de Canadá. Y además académica destacada de la Universidad de Concepción, y entiendo yo que de la Facultad de Ciencias Ambientales. Además es investigadora asociada del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, que es el CRIAM, con algunas líneas de investigación, por ejemplo, nuevas fuentes de agua para la agricultura, la minería de las comunidades, disponibilidad y calidad de aguas, y la minería bajo el cambio climático, estudios sobre la gobernanza del agua, los servicios ecosistémicos, y además imparte diversos cursos en dicha casa de estudios. Además, hace poco se ha lanzado su reciente precandidatura como constituyente por el Distrito 20, de modo, entiendo yo que independiente, pero apoyada por el Partido Revolución Democrática. Esa es la gran presentación. Amaya, te doy, bueno, te saludo, la más cordial bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido tu año? Bien. Este año tan raro, eh, tan difícil para todos. eh, yo creo que ha sido un año difícil, distinto. Cuando se ve en lo macro parece tan duro, pero cuando vas viendo lo micro, yo creo que ha tenido cosas buenas también, ha tenido cosas bonitas, hemos compartido un poquito más en casa, ha tenido desafíos académicos interesantes, subirnos a las plataformas, ¿no es cierto?, a la digitalización, pero Sí, muchas gracias por la invitación. claro. En la misma línea te quería consultar, ¿cuál sería como, en forma breve, tu reflexión sobre lo que yo denominaría este año político? A diferencia del año como calendario, y definiría un año político que parte el 18 de octubre del 2019, el año pasado, y podría terminar a lo mejor el 25 de octubre reciente con el plebiscito. Me parece a mí que es un buen calendario como para hacer una reflexión desde el momento en que se produce el estallido social y se logra, digamos, llegar a este plebiscito con todas sus dudas también de la ciudadanía con respecto a la legitimidad de los procesos y todo. ¿Qué reflexión te trae a colación todo esto? Bueno, lo que ocurre a partir del 18 de octubre del año pasado, del 2019, que algunos le llaman revuelta popular o estallido social, evidentemente evidencia algo que yo creo que nosotros intuíamos que estaba en la base, que era en el fondo lo que Mayor llama el derrumbe del modelo, ¿no es cierto? Mirko Macari también lo ha explicado como el derrumbe de las instituciones, lo digo porque ambos somos fans de la Cosa Nostra, ¿no? En el sentido de explicar qué ocurre a nuestro alrededor. Y evidentemente el modelo de la Constitución del año 80 es un modelo neoliberal, es un modelo que nos transformó no en ciudadanos, nos transformó en consumidores. Y yo creo que ese modelo ha probado no ser viable para las actuales circunstancias. Ha probado ser un modelo que solo privilegia a algunos. Y a mí me parece que en buena medida lo que ocurre el 18 de octubre un poco es que la gente se cansó. Había maneras de demostrarlo, había maneras de demostrarlo parcialmente cuando no votas por un candidato o cuando en el fondo dejas de apoyar una política pública, pero hay un momento en que también eso se puede demostrar en términos de ir a la calle y con fuerza decir no más, basta. Y yo creo que un poco eso es lo que ocurre. Y en el fondo el gran desafío de este año, que parcialmente se ha cumplido, Cristian, es la inclusión. A mí me parece que gran parte de los grandes desafíos es incorporar al debate y a la conversación por la nueva constitución, por el nuevo pacto social, a Mm, grupos que han estado tradicionalmente excluidos. Y yo diría que hay dos grandes hitos en el 2020. Uno es la inclusión de las mujeres en el proceso constituyente, que es una sí, reforma constitucional de marzo de este año, en que se estableció que el órgano constituyente va a ser paritario, tanto en la conformación de las listas como en el resultado, y yo te diría que ese es un gran paso.
Tanto es así, Cristian, que no solo es novedoso para Chile, ha resultado ser novedoso en el mundo entero. No ha habido nunca una constituyente paritaria. Y entonces la pregunta que va de la mano a eso es, ¿qué debiera cambiar o qué podría potencialmente cambiar con una constituyente que integre en un 50% mujeres? Y eso es una bonita conversación porque no lo sabemos realmente, pero podríamos tener algunas ideas de lo que podría cambiar. Y la Sí, otra gran inclusión, me parece, es a otros grupos tradicionalmente excluidos, y yo al menos me referiría a dos, es a pueblos originarios. Todavía no ha salido la ley, pero ya está aprobada, ¿no? Está enviada al Poder Ejecutivo para que sea promulgada y publicada, los escaños indígenas en la constituyente y las personas en situación de discapacidad. Yo diría que esos son los tres grandes grupos que han sido incorporados a la mesa constituyente que no lo habían sido antes. Y en ese sentido me parece que es atractivo. Vamos a ver si la inclusión significa normas distintas, no necesariamente, pero yo quiero ver el vaso medio lleno. En el fondo. quieres ver el vaso medio lleno. Mira, yo quería hacer hincapié en el vaso medio vacío, pero No, bueno, dale, dale. hay que verlo también porque a mí me parece súper bien todo este tema de que la convención sea paritaria y la inclusión de pueblos indígenas, pero también hubo un fenómeno bien interesante a partir del estallido social y todas las manifestaciones que se fueron dando a partir de ese día, que en las calles apareció mucha gente con la bandera chilena y con la bandera mapuche, ¿cierto? No hubo banderas de partidos políticos, ni siquiera de los partidos más de izquierda, tampoco. Entonces ahí concuerdo contigo y con algunos diagnósticos que han dado algunos analistas una especie de derrumbe de un sistema neoliberal con las instituciones mismas que lo han hecho posible, digamos, que la estructura general como sistema. Hay aparentemente una agonía de este sistema. Entonces, ¿no piensas tú que podría haber un peligro de que esta convención o esta salida política institucional que nos plantearon los partidos políticos con el Acuerdo por la Paz, a pesar de que se ha ido perfeccionando durante este año, no hay un riesgo de que a la hora de las elecciones de las convenciones, la gente se vea de nuevo en la misma encrucijada de siempre, de que llega a la urna y se ve que están los mismos de siempre en la papeleta, o de repente hay algunos nombres como independientes, pero que no los conocen. Porque obviamente, claro, la campaña para un independiente en estos casos es mucho más difícil que para alguien de un partido político, por recursos y porque la ley 21.200 que después se perfeccionó, digamos, está hecha dentro de la estructura partidaria. Entonces, ¿tú crees que Yo, hay yo- un riesgo, yo no? diría, sí, yo diría dos cosas ahí. ¿Sí? Uno, el poder constituyente, que en el fondo es el poder que va a dotar de poder, digamos, el poder que realmente va a permitir el cambio constitucional, es un poder que radica en el pueblo. La convención constitucional o el nombre que le quieran poner es solo yo diría, es el ejercicio o es una manifestación del poder constituyente. Por tanto, evidentemente, si la convención constitucional no sabe representar al poder constituyente, la convención constitucional le va a ir mal, eso es evidente. Pero por otro lado, yo estoy un poco, Cristian, y eso me preocupa, ¿Mm? esta exaltación de la independencia me parece que primero no es muy real, o sea, nadie es completamente independiente, lo que pasa es que a lo mejor no está expresado cuáles son, o sea, a mí no me gustaría tener una persona que me dijera yo soy independiente de todo, porque en el fondo, porque no es real. Entonces me gustaría más bien que las personas que se autoidentificaran como independientes dijeran cuáles son el set y por eso está bien que digan que no son neutrales, que tienen una serie de convicciones y que las señalen, aunque no tengan una militancia política. Pero en general a mí me parece que este es un proceso que excede con mucho a los partidos. O sea, Mm. ningún partido podría pensar, porque sería iluso, que va a cooptar el proceso constituyente. El proceso constituyente es un proceso ciudadano y en que el poder constituyente somos todos. O sea, quien crea que se va a poder llevar el proceso constituyente para la casa, yo creo que está profundamente equivocado y la ciudadanía lo sabe. Ahora,
quienes son los mismos de siempre también. Por ejemplo, tú mismo señalaste, yo pretendo ser candidata a la constituyente en el Distrito 20, pero yo no considero, y por una lista política, pero yo no considero que yo sea más de lo mismo. Yo he sido toda mi vida, en el fondo, me he dedicado a los derechos humanos, he sido abogada de derechos humanos, o sea, y como mí hay muchas otras. Hay muchas otras mujeres que han tenido liderazgo o ciudadano o comunitario o en sus ámbitos profesionales y que ahora están disponibles para esto. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que tienes razón, que hay un riesgo, pero que hay que examinar con detalle en cada uno de los distritos, porque a veces también se usan slogans que finalmente meten a muchas personas en el mismo ámbito y que no necesariamente es así. No sé si con eso te Exactamente. contesto. Claro, sí, en realidad, bueno, yo creo que la gente, digamos, se refiere a los políticos como a las cúpulas, en realidad, de los Claro. partidos, pero y a los que han estado sumergidos, digamos, en escándalos de corrupción, digamos, ya comprobados por la justicia, digamos, Y es pero inaceptable, es es inaceptable, inaceptable. claro. Lo que O pasa sea, es si tú me lo que, dices, hemos sido muy blandos con la corrupción. Y el problema de la corrupción, que la corrupción en el fondo erosiona la democracia. Una sí, de las grandes razones de por qué las democracias son débiles es porque hay corrupción en el fondo permitida, aceptada. O sea, en eso evidentemente hay que ser muchísimo más duro, pero eso la ciudadanía también lo ha pedido, Cristian. también ¿Sí? la pidió. Mira, quería entrar ahora a hablar un poquito más del agua, del cambio climático, y al final dejemos lo que es tu candidatura al Distrito 20. ¿Te parece? Entonces, mira, sobre el tema del agua, por si la gente no lo sabe, la gente que está viéndonos, se ha discutido mucho el tema de considerar o incluir el carácter que le da una resolución de la Asamblea General de la ONU, que salió en el 2010, que es el derecho humano al agua y al saneamiento, ya que Chile no lo tiene consagrado en su constitución, a pesar de que es un tratado internacional o un convenio que Chile lo firmó y además lo debiera cumplir. Y en muchas localidades no lo está cumpliendo. En Chile hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema, no me acuerdo si fue en agosto, ahí tú, si conoces, me puedes corregir, que falló en favor de la comunidad de Petorca de aumentar de 50 a 100 litros por persona al día el abastecimiento que llevan los camiones aljibes a la gente que vive en ese sector. Eh, la pregunta es, ¿cómo crees tú que debiera incorporarse este derecho a una nueva constitución y cómo se podría hacer esto efectivo y concreto? Porque que no quede en una letra muerta como muchos derechos que están incluso en la actual constitución que fue rechazada, digamos. Eso. Eh, bueno, es una buena pregunta. Efectivamente, la Asamblea General lo que hace es adoptar una declaración el año 2010. Eso significa que no tiene rango de tratado. Eso igual es importante señalarlo. Ya. No es un tratado de derechos humanos, porque si fuera un tratado de derechos humanos podría ser vinculante para Chile, porque Chile tiene una disposición, incluso en su actual constitución, que dice que los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes son un límite a la soberanía, que significa que entran en el ordenamiento constitucional chileno. Entonces, no es tratado de derechos humanos, pero evidentemente impone obligaciones de índole política, lo que se llama, eso se llama derecho internacional blando o soft law. Entonces, no es que Chile pueda decir, y además Chile lo votó favorablemente, eso es lo otro. O sea, hay también una responsabilidad como política, ética, de ir a la Asamblea General a votar y después llegar a Chile a hacer qué. Uno podría decir, si Chile ya en el plano internacional manifestó su voluntad de vincularse por el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿qué significa eso en el plano interno? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque en el fondo el derecho humano al agua significa disponer de una cantidad de agua en calidad y en cantidad por cada persona que habita en este territorio, en calidad y en cantidad. Y yo te diría, Cristian, que en los dos ámbitos tenemos problemas, porque en cantidad significa también tener los medios económicos para pagar por esa agua. Chile tiene, en términos de las sanitarias, yo diría una buena red de distribución, tiene a lo mejor buena calidad de agua potable, pero el punto es que hay que tener los medios económicos y eso tiene que ver con la asequibilidad y con la accesibilidad
en el fondo, dónde están esas plantas, cuáles son las redes de agua potable que existen, pero además si hay o no, si existe o no la disponibilidad económica para pagar por ese servicio. Porque en definitiva el obligado al derecho es el Estado. Por tanto, el Estado debiera crear las condiciones para que todas las personas que habitan en Chile tengan acceso a una cantidad de agua por persona por día. Y ahí engarzo con la segunda pregunta que me hiciste. Efectivamente, uno de los sectores en que no hay agua es Petorca, lo sabemos, ¿no es cierto?, por el trabajo de ONGs como Modatima, y bueno, en el fondo no hay agua, hay una zona declarada de escasez hídrica, pero además hay un tema en Chile, el agua no tiene jerarquías en los usos. O sea, ocurre que en Chile los derechos de aprovechamiento de agua son simplemente respecto de un cauce, respecto a una cantidad de litros por segundo, pero no es que tú tengas que decir yo quiero agua para beber, para el derecho humano al agua, yo quiero agua para agricultura a gran escala, o yo quiero agua para minería, o aunque lo es, no tiene el uso, no es que tenga más derecho el que lo quiere para beber, para la sobrevivencia humana, que para el resto de los usos. Y eso, y a pesar de que hay varios proyectos de ley que nunca se han concretado en ese punto. Entonces el punto es que hay agricultores a gran escala que tienen derechos de aprovechamiento de agua en la misma zona. En cambio hay población que tiene que recibir agua de camiones aljibe, pero que en definitiva a lo mejor es agua que se provee en la misma comuna, es un poco lo que han visibilizado. O sea, hay agricultores a gran escala que tienen derecho de aprovechamiento de agua en Petorca, y hay ciudadanos que no tienen agua para beber en Petorca. ¿Y qué ocurrió? Que hubo una restricción en la cantidad de litros por persona por día a entregar mediante camiones aljibe, que es como la solución de emergencia que se ha dado, y las comunidades interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que obligó a revertir la decisión de disminuir la cantidad, porque efectivamente para afrontar las medidas sanitarias se necesita agua. Eso es lo otro, Cristian. Hay el COVID-19, la pandemia, yo creo que ha visibilizado las grietas sociales de este país. O sea, ha desnudado lo que significa el neoliberalismo. Porque resulta que en Chile hay personas que no tienen agua para lavarse las manos. Hay una dirigente argentina que salió en un video, no sé si lo viste, fue bien dramático, diciendo que el COVID sin agua da mucho más miedo. Y Sí, tiene razón, y esa bueno. dirigente social murió en mayo de este año en Buenos Aires. Decía, el COVID sin agua da mucho más miedo, y tiene razón. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? En Chile hay personas que no tienen agua para lavarse las manos, que no tienen agua para afrontar la pandemia, y a lo mejor en el sitio de al lado hay un agricultor de paltos a gran escala que tiene agua. Y esa Claro. injusticia yo creo que es ante lo que las personas se rebelan. Y pensando en que, pongámonos en un buen escenario de que el COVID se pueda controlar en el 2021, de todas maneras nosotros vamos a hacer una constitución que ojalá dure unos 30 años por lo menos. En esos 30 años, obviamente que van a aparecer nuevas enfermedades, seguramente otros COVID, u otras enfermedades virales, donde va a tomar más sentido, o sea, o el mismo sentido que toma ahora, digamos, con la pandemia, no se va a acabar, digamos, no se va a acabar con la pandemia, sino que esto va a ser algo que va a tener que estar consagrado. Y en ese sentido, ¿tú crees que este fallo que dictaminó 100 litros por persona a día, tú crees que esa es una cantidad que debiera ser, o es un precedente que se debiera asegurar, digamos, a lo largo de todo Chile, o hay zonas donde debiera ser un poco menos, dependiendo de la zona? Sí. Bueno, ese es otro punto interesante que tú abordas. En Chile, los tribunales de justicia, cuando resuelven, no obligan a futuros fallos. Ya. O sea, en Chile el sistema jurídico que tenemos, que no es necesariamente un buen sistema, pero el que tenemos, es que un fallo de un tribunal de justicia no obliga a lo que venga luego, a los otros tribunales o a los otros fallos que dicte incluso ese propio tribunal. Y eso que tú denominas, y está muy bien, precedente. Esto existe, por ejemplo, en los sistemas anglosajones, pero Ya. poco a poco se ha ido adoptando en materia, nuestro sistema se llama el sistema civil, o la tradición del derecho civil. Más y más en la tradición del derecho civil, que es prácticamente la tradición que existe en toda América Latina, se ha ido adoptando los precedentes constitucionales, justamente para hacer decisiones que obliguen al resto de los tribunales.
Entonces, yo creo que sí sería interesante conversar acerca de incorporar precedentes constitucionales de cada, nos han denominado el mínimo vital de agua. Mm, Países como Ecuador ya lo consagraron mínimo a derecho a recibir cantidad de agua por persona por día, y el obligado a entregar esa cantidad sea el Estado, o sea, es un agua que no se cobra. Y lo que han hecho algunos países que tienen sistemas privados como el nuestro, de administración, digamos, de una cantidad que llamamos que cubre el Estado, y si hay un cobro es por sobre esa cantidad diaria por día. Y en términos de cuánta agua por día, la Organización Mundial de la Salud lo ha fijado en 100 litros por persona por día. Va a depender, yo creo que también depende de donde estemos. En el caso de Ecuador, la ley dictaminó que fueran 200 litros por persona por día, y hace incluso una división de para qué va a ser utilizada, porque no es solamente agua para beber, es agua para temas de salubridad, o sea, para claro. limpieza, agua para cocinar, agua para lavar, y para, incluso a veces, Cristian, se incorpora la agricultura de subsistencia. O sea, si tú tuvieras Esta, una sí, huerta, también. este valor ¿Ecuador lo consagra en la Constitución o es una norma de agua específica? Ecuador habla del derecho y de la protección constitucional del agua, pero la ley que estableció los 200 litros por persona por día es del 2017 y es una ley, o sea, Eh, tiene un rango inferior al de la Constitución, pero en ya. el fondo Es como un está símil del mandatado Código por de la ley. Agua o un símil de la ley sanitaria, una cosa así, ¿no? Sí, Sí, sería comparando. equivalente a eso. Ya. Ah, ok, ya. Ya, bueno, es un tema que sin duda va a estar en el tapete, ojalá. Y O mira, sea, eso, claramente, sí, perdona, claramente, dígame, solo para sí. terminar ya, claramente a mí me parece que la nueva constitución tiene que consagrar el derecho humano al agua, al saneamiento, y consagrarlo significa garantizarlo, o sea que existe un derecho a que las personas tengan acceso a una cantidad de agua por persona por día para toda la población y no sujeto a una condición socioeconómica. Todos debieran poder acceder a una cantidad de agua. Chile tiene suficiente agua, ese es el otro punto. Chile tiene Mm, suficiente agua, lo que pasa es que hemos comodificado el agua, lo hemos transformado en un bien privado, en un bien que se vende, que se subasta, que se remata. Yo creo que hay que claro, volver atrás en el camino y volver a pensar en el agua como un bien nacional de uso público, y que vaya en beneficio de todos y todas. Y sabes, Cristian, finalmente no es tan difícil. La mm, cantidad de agua que se necesita para consumo humano es el 4% del total. Entonces, evidentemente es posible entregarle agua a todos y a todas, por supuesto. Lo que pasa es que tiene exacto. que haber voluntad y tiene que ser parte del modelo el entregar el agua. Sí, mira, eso está súper bueno lo que comenta porque va ligado con la otra pregunta que te quería hacer. Mira, yo voy a leer aquí unos artículos de la Constitución que tú los debes conocer perfectamente, pero es más que nada para que la gente que nos está viendo lo sepa también. Ahí está el artículo 19, numeral 23 de la Constitución que establece la libertad para adquirir dominio de toda clase de bienes, pero excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, o que deban pertenecer a la nación toda. Ese es uno, que digamos ahí después podemos profundizar. Y está también el artículo 19, numeral 24, que en su inciso final apunta a que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Entonces aquí, por un lado, la constitución actual en un artículo nos dice que hay una libertad para adquirir todo tipo, el dominio de toda clase de bienes, pero excepto aquellos que nos ha hecho común a todos los hombres, que yo pienso que el agua, digamos, el agua entra en esa clasificación, pero a todas luces. Pero por otro lado, el artículo 20, de 19, número 24, le otorga los derechos, le otorga la titularidad de propiedad a estos derechos de agua. Entonces, ¿cómo, pensando en el derecho humano al agua y a los usos prioritarios, la agricultura de subsistencia, por ejemplo, protección de ecosistemas, por ejemplo, también que requieren agua,
¿Cómo yo puedo, pensando que la mayoría, no sé si será un 90% a lo largo del país, 95% de los derechos de agua ya están asignados bajo el régimen de propiedad privada y a perpetuidad? ¿Cómo yo puedo limitar esa propiedad privada en pro de consagrar este derecho humano y estos usos prioritarios? ¿Cómo se puede limitar? Porque aquí ha habido también una campaña, no sé si el terror podría hacerse, porque hubo un año en que uno veía por las carreteras, los caminos, que la reforma al Código de Aguas poco menos que iba a causar un estrago económico tremendo en el país. Entonces, ahí hay como una especie de contradicción en la Constitución, y cómo podemos limitar esta propiedad privada que está tan arraigada en el sistema de agua y en Chile en general, pues, digamos. Que sí, es verdad, había muchas imprecisiones y errores quienes han llevado adelante España, que quienes dicen tener un derecho de propiedad, eh, mi impresión es que eso es una novedad de la Constitución del año 80, o sea, nadie podría decir que históricamente en Chile eso había sido así, eso realmente no es así. En Chile siempre la propiedad tenía una función social, lo decía la Constitución de 1925, y entonces desde hace mucho tiempo atrás hemos visto que todos los derechos son limitados y limitables. Y también la propiedad, nadie podría señalar que la propiedad es un derecho absoluto, no lo es. La propiedad tiene una función social. Ahora, si tú me preguntas más profundamente, yo no creo que el derecho fundamental que deba proteger el agua sea la propiedad. A mí me parece que la propiedad protege de mala forma el agua. Y tanto es así que la construcción de la Constitución del año 80 nos ha llevado a que prácticamente toda la macrozona norte está en escasez hídrica. O sea, ¿qué modelo nos lleva a la debacle en que estamos viviendo en materia hídrica? No me podrán decir que es un modelo exitoso, desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista digamos, del agua en sí misma. A lo mejor ha sido un buen modelo para el lucro de quienes tienen los derechos de aprovechamiento de agua, pero eso es otro punto. O sea, eso es parte del problema, yo creo. Entonces, lo primero, no creo que sea la propiedad individual privada la que va a proteger el agua. Yo creo que en la nueva Constitución necesitamos un estatuto constitucional del agua. Pienso que en esto ayuda de blanco. Yo no creo que tengamos que amarrarnos a alguna Constitución impuesta en dictadura con un modelo económico muy evidente que es neoliberal y que tiene por objeto en el fondo lograr las mayores ganancias económicas a costa de un bien esencial, de un bien común como el agua. O sea, sinceramente a mí me parece que eso es errado en distintos niveles, porque la ciudadanía lo sabe y lo sufre, lo sabe y lo sufre. Entonces, claro. Ahora, a tu pregunta, uno puede ser más y menos técnico, ¿no? Y habrá que evaluar todas las opciones. Hay autores en Chile, incluso como Manuel, que ha publicado diciendo que el Estado una potestad reglamentaria, o sea, perdón, una potestad de regulación. O sea, que el Estado perfectamente, ante una necesidad, podría decir, en este punto va a operar la función social de la propiedad y yo voy a restringir la propiedad en aras del bien común, en aras de la sobrevivencia, en aras de la vida. Y eso ha habido leyes que así lo señalan. O sea, que nadie, porque tenga un derecho a aprovechamiento de agua, pueda decir, oh, a mí jamás me van a afectar, a mí nunca me van a restringir. Tanto es así que el caudal mínimo ecológico es una limitación posible para derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, lo que te quiero transmitir es que es posible pensar en limitaciones para los derechos de aprovechamiento de agua. Es posible pensar en que el propio Estado tenga facultades regulatorias de los derechos de aprovechamiento de agua, pero además de cara a la nueva Constitución, yo creo que hay que pensar un estatuto constitucional del agua muy distinto, mucho más de interés colectivo, de bien común, de proveer, pero a la vez estamos hablando del 4%, Cristian. O sea, si hubiese voluntad, esto no costaría mucho, porque una manera, porque igual hay que ponerse como yo inventivo, una manera es abordar derechamente ese 4% que, para asegurarles a todo el derecho humano al agua. Pero evidentemente también hay mucho que hacer en materia de agricultura a gran escala, en términos de, por ejemplo, de tecnificar el riego, en reciclaje de agua. O sea, hay un montón de cosas en aguas grises, en aguas negras, o sea, hay un montón de temas
en los cuales hay conocimiento técnico, lo que pasa es que falta voluntad muchas veces. Es más fácil regar por inundación que pensar en tecnificar el riego, pero yo creo que ahí hay Claro. una obligación, y esos son los carteles en las carreras, ojo. Sí, ahí hay un tema bien interesante sobre el tecnificar, que lo que muchos agricultores de gran escala, digamos, lo que hacen es cuando tecnifican, además tecnifican con ayudas estatales, digamos, de la Comisión Nacional de Riego, del Corfo, no son inversiones, eso lo digo yo en base porque hay investigaciones al respecto de eso. Tecnifican, obviamente ocupan menos agua, pero en vez de devolver esa agua al río, amplían sus hectáreas para seguir utilizando la misma cantidad de agua que tienen como titularidad. Y en cambio, por ejemplo, el agricultor que riega por tendido, por ejemplo, hay un porcentaje del agua que vuelve al ciclo hidrológico y después vuelve al cauce de alguna forma subterránea o superficial, y esa agua está disponible para otros usuarios que están más abajo. Entonces, eh, eh, a mí me da la impresión que la tecnificación del riego es muy buena, pero sí tiene que ir de la mano con que, oiga, sí, usted tecnifica, pero y usted tecnifica con la ayuda del Estado, pero usted, oiga, también el agua que no va a ocupar me la devuelve, pero no digamos, no me amplía las hectáreas digamos, de cultivos, porque si no quedamos la misma, o peor, digamos. Pero además, Cristian, eso pasa por no creer que tú eres dueño del agua, porque yo creo que ahí está el problema. Y esa es en parte la gran falencia de que sea la propiedad individual privada la que protege el agua. Los agricultores no son dueños del agua. Mm, Podrán ser dueños de la infraestructura, podrán ser dueños del canal, pero el agua claro, es un bien nacional de uso público. Incluso podría, porque una cosa es bien nacional de uso público, o sea, esos bienes que en el fondo pertenecen a la toda, pero podríamos incluso la categoría de bien común, como por ejemplo la que propone Elinor Ostrom, ¿no es cierto? Podríamos debatir la noción de bien común. Por ejemplo, el mar es un bien común. Entonces, claramente tenemos que diseñar una estructura normativa, una protección jurídica distinta, para que el agricultor sienta que está usando un bien precioso que tiene que cuidar y que lo que no use lo tiene que devolver para beneficio de todos y todas. Y estoy hablando de todas las especies, no solo la especie humana. Si en el fondo aquí tenemos ríos intermitentes, tenemos ecosistemas muertos, entonces en el fondo estamos hablando de la sobrevivencia sobre la Tierra. Entonces a mí me parece que es tan importante el tema, que es tan grande, que como que tenemos que cambiar ese chip, porque en parte claro. el problema de la propiedad es que nos hace un poco más egoístas, nos hace un poco más insensibles a problemas que nos exceden a nosotros. Y yo creo que justamente en el agua es paradigmático del cambio que tenemos que hacer en todos los ámbitos. Es empezar a pensar en un colectivo. Es el agua no para que yo tome, es el agua para que todos tengamos agua para tomar, Claro, es el agua para que las plantas puedan vivir. ¿Sabes, sí, Cristian? Hay más solidaridad entre los árboles que entre las personas humanas. Es increíble. Los árboles son te más creo, solidarios que nosotros, pero eso debería hacernos pensar, eso es muy grave. sí. Sí, mira, es que está bien, yo lo pienso porque, digamos, en la Constitución van a haber muchos poderes, digamos, de grandes empresarios, algunos dueños de gran parte del país, que van a ir o sea, va a ser fuerte la lucha de poder ideológica también, porque sobre esto. Y, por ejemplo, como dato, yo hace poco, no sé si tuviste la oportunidad estuve revisando un estudio que se presentó en un seminario que lo hizo una persona del Centro Global de la Universidad Católica. Hace un análisis comparativo de muchas constituciones en el mundo en relación al agua. Y un dato, una conclusión interesante esta es que ninguna constitución de la OCDE, ninguna constitución de América, digamos todos los países, ninguna constitución de Europa, ni tampoco ninguna constitución de Oceanía, algunas de África y algunas de Asia que no alcanzaron digamos, a revisarlas todas, pero no encontraron ninguna que que la Constitución asegure el derecho de propiedad privada al agua. Entonces, nosotros aparentemente, con gran seguridad, digamos, podríamos decir que somos un caso único en el mundo.
No sé si tú conoces que haya otro caso, pero yo sé que el mercado del agua sí Mm. existe en otras No, partes, pero la propiedad privada sobre el agua es algo que no está consagrado en ninguna constitución del mundo. de hecho, los autores señalan que son el modelo más radicalizado del mercado de las aguas. Hay otros mercados, pero nosotros seríamos el ejemplo más extremo, digamos, con las consecuencias tremendas, ¿no? Y lo otro que te quería contar, nosotros hicimos un análisis comparado de constituciones latinoamericanas y de ¿Ya? 20 constituciones latinoamericanas, en 18 hay regulación jurídica del agua. O sea, además Latinoamérica es un lugar especial en términos de la regulación del Estatuto Constitucional de las Aguas. Pero Chile solo tiene esa regulación vía derecho de propiedad. En cambio, hay otras que tienen mucho más, la titularidad de derecho a la naturaleza, o la regulación, ¿no es cierto?, ambiental, los intereses ambientales del agua, o el derecho humano al agua. Claro, no, hay mucho por hacer en ese punto. Exacto. Claro, y ahí también entran bueno, lo que tú comentabas también de los derechos ancestrales, los derechos de las comunidades originarias. Eh, hace Eso poco, es sí, interesante, Cristian, porque uno podría pensar que necesariamente tenemos que conocer cosas, digamos, científicas, o tenemos que avanzar tecnológicamente, pero yo creo que aquí también hay una instancia en que podríamos aprender de reflexionar y abrirnos qué tienen sobre los pueblos originarios y qué han tenido desde siempre, o sea, que tienen desde antes de la conquista. Eh, y ahí yo lo ejemplifico específicamente en los pueblos andinos, el pueblo aymara, atacameño, coya, eh, que tiene una cultura hídrica, una cultura, yo diría incluso hidráulica, hidrológica, increíble. O sea, si uno estudia cómo ellos han cuidado las fuentes, las vertientes, cómo usan el agua en terrazas para cultivar, cómo hacen turnos, cómo protegen el agua, yo creo que uno podría haber aprendido mucho. No, ellos han tenido agua por claro, siglos. En cambio, nosotros con el régimen actual en 40 años tenemos todo el norte en estrés hídrico. Entonces, sí, evidentemente, yo creo que ahí hay que tener un poco más de humildad y pensar que de los pueblos originarios podríamos aprender a cuidar mejor el agua. Eso yo creo que es súper exactamente, sí. importante. Bueno, la mala costumbre que tenemos acá en Chile, es una opinión personal obviamente, de incorporar tecnología que vienen de afuera, por ejemplo, tecnologías como riego por goteo, que son, obviamente, tienen cosas buenas, pero siempre estamos trayendo tecnologías de riego que vienen de Israel, que vienen de Estados Unidos, pero nunca miramos, oye, como tú dices, los atacameños de Aguita estuvieron años, centenares o siglos con sistemas de riego completamente sustentables. No sabemos cómo es el norte, que hay años secos, hay años húmedos, es mucho más variable que el sur, entonces, a pesar de todo de esa variabilidad, ellos tenían unos sistemas tan adaptables que permitían asegurar los ecosistemas, asegurar porque ellos, digamos, dependen de su alimento también, entonces hay toda una visión como tú dices, claro, yo coincido mucho que nosotros debiéramos aprender mucho de eso, y mucho de eso también debería ir en la Constitución. A lo mejor va a ser difícil que vaya, pero hacer el intento yo creo que es súper positivo, digamos. Pero yo creo que sí, yo creo que va a haber un espacio, porque además ¿Ya? esta idea de incorporar escaños indígenas justamente no es solo para que sea una cosa como emblemática o simplemente para hacer un saludo a la bandera, digamos, de la presencia, sino que estos liderazgos de los 10 pueblos originarios que están legalmente reconocidos en Chile debiera significar una mirada distinta. Piensa tú, si realmente hay estos 17 integrantes, más el apoyo que puedan concitar de otro, evidentemente va a significar una mirada distinta, un análisis distinto de los temas, y en materia de agua tendrá que haber espacio para la concepción de aguas ancestrales. En Claro, definitiva, Cristian, son espacios para visiones extractivas del agua. Por ejemplo, el uso paisajístico del agua, los usos rituales que tiene el agua. Muchos de los mitos de creación de los pueblos originarios tienen que ver con agua. Hemos visto la lucha, por ejemplo, que han habido en sectores como Pilmaiquén y otros. Piensa tú el daño que produjo las centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío respecto de la cosmovisión pehuenche.
Hoy día proyectos que todavía están muy, o abrirse a pensar distinto el modelo de desarrollo, tan amplio, el modelo de desarrollo, porque además pienso que hay que hablarlo en plural. Vamos a tener que, a mí me parece interesante que uno de los desafíos sea acostumbrarnos a hablar en plural. Hay múltiples modelos de desarrollo, hay múltiples pueblos originarios, hay diversas culturas y entonces más bien el desafío de la Constitución es un desafío de articulación, no de homologación. No tenemos por qué todos pensar lo mismo, no tenemos por qué todos mirar el mundo de la misma manera, pero la Constitución tiene la obligación de crear un modelo de articulación de ese pluralismo. Claro. Mira, te quería pasar el tema de que el agua, para que la gente también sepa, está privatizada también la administración del agua. Según el Código de Agua, la entrega a organizaciones de usuarios, que son generalmente las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas. De hecho, el Código de Agua en un artículo dice que dentro de las organizaciones de usuarios, el esquema de elección de dirigentes, por ejemplo, va asociado a que cada titular tiene un voto por acción. O sea, si un titular tiene 1000 acciones, tiene 1000 votos, y uno que tiene uno tiene un voto, y los que tenemos cero no tenemos votos. Entonces, hay un desbalance completo, digamos, en cómo se realiza la toma de decisiones en torno a la gestión del agua. Y los que no tenemos derecho de agua no tenemos ninguna injerencia. O sea, quería consultarte sobre ese sistema y sobre, según tu opinión, cuáles serían las instituciones que se deberían crear en torno a lo que siempre se habla de las cuencas, o si bien lo que tenemos lo podríamos mejorar. Es en el sentido de mejorar la gobernanza del agua y la participación ciudadana. Sí, a mí me ha tocado trabajar un poco ese tema, investigarlo, digamos, en el trabajo que hago en el CRIE. Y claro, uno de los problemas que tenemos es que la administración de las cuencas está entregada a órganos privados. O sea, las juntas de vigilancia de río o las asociaciones de canalistas o las organizaciones de usuarios son entes privados. Y entonces, a mí me parece que parte del problema es dejar de mirar al agua como un bien público. O sea, si consideramos al agua un bien público, un bien común, el órgano que administra tiene que tener en la base un interés que sea público y común. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos propuesto es que la noción de usuarios tiene que ser mucho más amplia. Usuarios son todos aquellos personas que en el fondo se vinculan a la cuenca de un determinado cauce, por ejemplo, de un río. Todos quienes habitan y en el fondo utilizan agua del río Biobío o en el fondo viven en el territorio de la cuenca del río Biobío debieran ser considerados usuarios. Y hay distintos usuarios. Hay usuarios con derechos extractivos, hay usuarios sin derechos extractivos, hay usuarios que tendrán derechos que son de tipo paisajístico, cultural, hay distintos, pero evidentemente hay que abrir la categoría de usuario a todos quienes viven en cada una de las cuencas. Y además, justamente hay que pasar a la gestión integrada de cuencas. Eso lo vienen diciendo hace 40 años, pero resulta que lo dicen y nadie lo concreta, pero necesitamos concretar una gestión integrada de cuencas. E incluso nosotros propusimos el año pasado, nos tocó ir a la Universidad de Chile a proponer, y dijimos que había que tratar de unir dos elementos: la gestión integrada de cuenca, pero con el paradigma de derechos humanos. O sea, de qué manera, por ejemplo, el derecho humano al agua y al saneamiento, y de qué manera el derecho a un ambiente sano podían afectar la gestión integrada de cuencas y los organismos que operan en las cuencas. Yo creo que eso es súper importante, Cristian. Que en el fondo, podríamos decir, es como la perspectiva pública del agua aplicada a la gobernanza. O sea, tenemos que, en el fondo, me da la impresión que parte de esto es también que la gobernanza del agua está en manos de intereses privados. Y yo no tengo nada contra los intereses privados, pero yo trabajo por el derecho público. O sea, que una empresa me diga, no, es que yo quiero lucrar, yo le diría, perfecto, ese es su problema, o sea, ese es su rollo, usted quiere lucrar, ese es su trabajo. Y no lo estoy, ni siquiera estoy diciendo que, simplemente digo, no es lo mío. Claro, o sea, Lo es una mío es actividad el de la interés sociedad, público. digamos. Y está bien, y en la medida Productiva. que se realice adecuadamente, está bien, perfecto, que cumpla las reglas,
que no, en el fondo está perfecto. Pero el punto es otro, el punto es cuál es la perspectiva pública del agua. ¿Quién protege el agua desde una perspectiva colectiva, común y pública? ¿Quién fiscaliza que eso ocurra? ¿Te das cuenta? O sea, en el Exactamente. fondo, ¿quién le entrega poder a la ciudadanía, a los habitantes de este país que viven al lado de una cuenca y que no tienen agua para tomar, en Mm. calidad ni en cantidad? O sea, Entonces, ahí, ¿quién secuestró el agua en manos privadas para que finalmente no ocurra lo que tiene que pasar? sí, mira, Perdón. ahí desde el punto de vista institucional, ¿tú crees que debieran hacerse cargo, no sé, por decirte algo, las gobernaciones provinciales o las direcciones general de agua? Debería tener ya las direcciones, digamos, regionales de agua, poder tener estas facultades de gestionar el recurso en las cuencas, o hay que crear nuevos organismos, consejos de cuenca que se abran a veces. Eh, yo sí pienso que hay que hacer una revisión de toda la administración. Eh, Me parece un poquito inentendible que la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulicas sean organismos técnicos, pero dentro del Ministerio de Obras Públicas. O sea, dime por favor, ¿cuál es, o sea, por qué en un espacio que se llama Ministerio de Obras Públicas vamos a meter el agua, que es esencial para la vida? A mí me parece que el agua debería tener una categoría administrativa distinta y superior. No sé si una agencia nacional del agua, pero ¿Mm? que vea los ámbitos que tienen que ver con los derechos humanos, con el derecho humano al agua y al saneamiento, pero también me interesa mucho el tema ambiental, o sea, el agua para efectos del ecosistema. ¿Cuánta agua necesitamos para que siga existiendo vida en los ecosistemas? Claro, y Entonces incorporar yo creo también, que hay, yo creo que también sería bueno incorporar en ese organismo también lo que estábamos hablando, la participación paritaria, digamos, de la paridad de género, porque la mujer obviamente. actualmente en las zonas que están en escasez son las que están llevando este tema del agua. Bueno, eso, yo diría, uno de los grandes temas de las mujeres, de las luchas ambientales de las mujeres, es por el agua. Y en las culturas, veíamos la otra vez, había una investigación bien interesante en Haití, en que las mujeres son las que van a recoger el agua. Muchas veces son las mujeres Sí, las que tienen que proveer del agua a la familia. Entonces yo claramente creo que hay que hacer una revisión de la tipo de órgano que en el fondo garantiza, vigila que se proteja el agua debidamente, pero también de la jerarquía dentro de la institucionalidad. Porque el problema es que cuando queda simplemente como servicio público, finalmente las decisiones relevantes son tomadas a otro nivel, Cristian. Entonces, claro. yo pensaría en Sí, una agencia nacional del agua que mm, tenga rango de ministerio, pero que pueda claro. tomar decisiones vinculantes, una cosa así. Claro, hay alguna, bueno, yo hace poco entrevistamos en una entrevista escrita online a Andrei Yuralev, que es un economista ruso que trabaja en la CEPAL hace muchos años, que aquí en Chile. ¿Ya? Imagino que lo has escuchado. Él Mm. propone, él tiene una mirada un poco más liberal, sí, del tema, pero él propone un banco, una especie de organismo autónomo tipo Banco Central para el agua, pero que esté fuera, que esté fuera de los gobiernos, sino que funcione como algo, como una política de Estado, digamos, como una institución de Estado. Entonces, bueno, son diferentes visiones, son diferentes propuestas, digamos, pero son interesantes Pero, también. ¿sabes, Cristian? A mí me asusto cuando dice, Banco o Central. sea, yo creo, sí, po, como que tú dices, ya, yo Sí, pienso que eh, el agua es algo tan relevante para la vida y para cada uno de nosotros que debiera ser de esas instituciones que realmente se democratizan. Y por eso me gusta la idea de una gestión integrada de cuenca en que los usuarios sean todos quienes se vinculan a la cuenca, o sea, claro. todos. Y ese todo significa que vamos a tener que tomar decisiones, todo, aguas arriba, aguas abajo, y Mm, decisiones, en fondo, que tenga que ver con todas las actividades que se realizan en torno a esa cuenca extractiva. Un poco es una demanda de democratización, claro. pero también de responsabilidad, porque me da la impresión que a veces como que no nos gusta, pero siempre como que la responsabilidad está fuera de nosotros. Y siempre digo que el tema de la huella hídrica, o sea, de cómo nosotros actuamos en el mundo respecto del agua también es relevante. O sea, también hay una ética colectiva, pero hay una ética individual de cómo usamos el agua, para qué lo usamos, cómo la cuidamos. Por ejemplo, plantar árboles es plantar agua.
Entonces yo creo que tienen que haber una serie de tareas vinculadas entre todos nosotros para que esto cambie. Y esto es urgente de Claro. verdad. Mira, Amaya, yo, bueno, tenía otros temas que en función del tiempo, hay muchos temas por tocar todavía, pero podría ser si que tú estás dispuesta a una segunda patita, digamos, conversar los temas de cambio Y podemos climático, por buscar el momento. ejemplo. ¿Ah? Sí. Sí, podemos buscar el momento, digo. Claro, quería ir finalizando, consultarte directamente ya por tu precandidatura. ¿Cómo surgió esto? ¿Es una precandidatura por el momento o ya es una candidatura que va a ir a la papeleta? Sí. Bueno, yo no creas que estoy en mi zona de confort con esto, porque ¿Ya? me he dedicado a la zona de humano y a estudiar y a trabajar académicamente, Sí, pero mi tema es la Constitución. Yo doy clase de Derecho Constitucional, es lo que he estudiado mucho tiempo. Y a propósito en el fondo debo llevar unos 8 o 9 años de esos primeros momentos de marca tu voto, cuando ya me convencí que era imposible seguir reformando esta constitución porque lo que había que cambiar era el modelo. Y exacto. como el modelo se derrumbó, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en un modelo alternativo, en una vía alternativa. Y entonces estamos trabajando siempre apoyando iniciativas como Puentes, armamos una en el 2016 en que empezamos con distintos profes, la Claudia Hayes, como distintos profes de todo Chile empezamos a articular una reflexión a ese cambio posible, ese cambio necesario. Y bueno, la revuelta popular un poco aceleró las cosas, y porque siempre he apoyado a distintos movimientos, a distintas ideas, surgió un poco esta demanda de poder ser parte de ese órgano ciudadano que va a redactar la nueva constitución. Y entonces sí, ¿no? Yo diría que es formalmente una candidatura por el Distrito 20 dentro de RD. Yo firmé por RD hace un par de años atrás. eh, no me siento política, eso es importante quizás decirlo, porque de repente te dicen que porque firmaste por un partido como que tienes que heredar todos los males y los bienes pasados. Yo no me siento así. Sí, Pienso que lo mío es una candidatura que va a hacer un trabajo ciudadano. Tengo una convergencia como en las ideas de cambio, lo que hemos estado hablando acá, de agua, del tema de la paridad, el rol de las mujeres. También soy de Concepción, entonces para mí es súper importante el tema de la descentralización del poder político, dejar de pensar solo en Santiago como un solo centro de impulsión política, y en esas ideas son las que quiero trabajar. Y me parece que la Convención Constitucional excede con mucho a los partidos, y aquí tiene que haber un trabajo articulado por las ideas, para lograr ese cambio. Si tú claro, piensas en el quórum de las 2/3 partes, la única manera de lograrlo es tratar de articular ideas en grupos grandes. Ahora, no digo que va a sí. ser fácil, pero estoy dispuesta, estoy disponible, lo Sí, veo como una oportunidad. Es algo que no he hecho, pero yo estudié vieja, yo me fui a hacer un doctorado ya mayor, con 3 hijos, eh, entonces sé lo que son los grandes desafíos, y pienso que es bonito, Cristian. Por sí. último, poner mi trabajo al servicio de esta causa me parece que es casi como una obligación ciudadana. Mi- Así que ojalá que las personas lo vean así también. Mira, yo quería complementar un poco que el Distrito 20, para que la gente también que sepa, está conformado por las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chihuayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé. Entonces, en este distrito se van a elegir 4 convencionales constituyentes, por lo que yo sé hasta el momento. Y además que hay que señalar que en el plebiscito pasado votaron 412.000 personas aproximadamente dentro de un padrón electoral de 789.000. Eso equivale a que un 52% fue a votar eh, eh, dentro, digamos, del padrón completo. Eh, en ese sentido, en el próximo año va a existir en funcionamiento una convención constitucional y también un parlamento en paralelo. Entonces, ahí quería preguntar cómo va a ir funcionando, cuál sería el itinerario ideal respecto de eso. Y en la primera parte también se va a definir un reglamento. ¿Cuál serían tus propuestas, por ejemplo, o lo ideal de entablar en el reglamento de la Convención Constitucional?
Sí. Bueno, yo entiendo que el Distrito 20 elige ocho convencionales Ah, ya, ok. constitucionales, y yo sí pienso que va a haber yo creo que la ley de escaños indígenas va a hacer que haya un escaño para el pueblo originario mapuche. Yo creo, no ha salido la ley, pero me parece que por una historia, digamos, va a ser así. Entonces van a elegir finalmente 7 convencionales constitucionales bajo paridad, lo cual va a hacer que tengan que ser 4 y 3, ya sea 4 mujeres, 3 hombres, 4 hombres, 3 mujeres. Y efectivamente vota aproximadamente la mitad del padrón electoral. Ojalá que la gente se anime, y dado la relevancia de lo que se está votando, sí vaya a votar en mayor número. Y sí, uno de los temas centrales es el reglamento de la convención. Yo he estado trabajando en el reglamento de la convención. ¿Ya? He estado trabajando, perdón, es que me llaman aquí. Yo he estado trabajando en propuestas de reglamento para la convención. Yo creo que es súper importante llevarla como reflexionada, digamos, ya en el papel, porque el trabajo de la convención es de 9 meses extensibles por 3 más, o sea, son 12 meses en total para redactar todo el texto de la Constitución. Entonces no creo Mm. que sea posible, digamos, usar demasiado tiempo en el reglamento, pero claro, el reglamento es importante porque dispone, por ejemplo, cuántas mesas de trabajo van a ser, cuáles van a ser los temas de cada una de las mesas. Por la reforma constitucional, las votaciones en las mesas pueden ser por mayoría simple, no necesariamente mayoría calificada o supramayoría. Entonces hay una serie de temas súper importantes que hay que debatir antes, pero también eso significa articular, porque no significa que cada digamos, agrupación va a llegar con su propia propuesta de reglamento y no nos vamos a poner nunca de Claro. acuerdo. Por ejemplo, Yo creo que es súper importante. cómo propones más allá de tus propuestas personales? Porque yo pienso que acá sería interesante saber cómo propones tú trabajar con el territorio. Porque Sí, yo creo que eso te iba a decir. vas a ser vinculante a No, algunas ideas, por ejemplo. yo creo que un tema central es cómo el trabajo de la Convención Constitucional se va a articular con la ciudadanía o con la Ya, población en general, ni siquiera ciudadana, con todos y todas. Yo creo que no puede ser o no es posible pensar que la Convención Constitucional va a ser en el fondo nombrada y esas personas se van a encerrar en una sala y no van a tener sí, contacto con la realidad. A mí me parece que hay que crear mecanismos en la propia reglamento para que exista una especie de control ciudadano de cómo se va llevando adelante la conversación. Porque ya, finalmente lo que lograron desencadenar, por así llamarlo, o abrir el proceso constituyente fue la demanda en las calles. Entonces no se puede aislar este órgano. Pienso primero que todas las sesiones tienen que ser televisadas. Pienso que tienen que quedar actas públicas, ojalá sujetas a una retroalimentación ciudadana. O sea, si hablamos de un tema y se llega a un acuerdo, que ese acuerdo quede en el fondo disponible para claro. recoger opiniones, en el fondo adiciones. También pienso que debiera haber, como se hizo, ha habido otros procesos en que se han hecho estas preguntas, por ejemplo, que se haga una pregunta de cómo abordar una temática en la Constitución y Sí, las personas puedan contestar una pregunta que sea hecha en términos, digamos, fáciles, simples, pero que haya una opción de contestar, por ejemplo, con clave única. Hoy día mucha gente, a propósito de la pandemia, ha tenido que sacar la clave única para sacar los permisos, la comisaría virtual, etcétera, pudiera contestar esa pregunta, pero que esa respuesta sea incidente. Yo creo que eso es súper importante, Cristian, porque la gente está un poquito cansada de la consulta por la consulta. Yo lo he visto por lo mm, menos en consulta indígena, que te ya, preguntan, pero si de tu respuesta no cambia nada, es agotador. Entonces, claro. tiene que haber un compromiso, que haya preguntas, que haya una incidencia ciudadana, pero que realmente sea así. O sea, que se haga la pregunta, que se pueda contestar vía clave única, pero que el día que la Convención Constitucional debate este punto, Mm, un insumo relevante sea la opinión ciudadana. Y ya. yo creo que esa es O la sea, manera adecuada y correcta de legitimar el trabajo de la Convención Constitucional. y tú vas a estar dispuesta, digamos, bueno, tú ya contaste que has tenido un trabajo largo, digamos, acerca de asamblea y cabildo, pero vas a estar dispuesta, digamos, a tener una constante visita a los territorios, alimentándote durante el proceso. Pero es que yo creo que es la única manera de hacerlo. Ya. Sí, como te decía, el poder constituyente O radica en sea, el pueblo, a y el lo que me convenio de la refiero, Convención, en fin. más allá de lo que salga del mecanismo, porque el mecanismo es una cosa, pero también otra cosa es lo que el actuar, digamos, el actuar, digamos, de los convencionales, Claro, o sea, más allá de lo que te obligue la ley.
Sí, o sea, yo lo voy a hacer de todas maneras, pero lo que quiero transmitir también es que aquí tenemos que construir poder. O sea, que yo lo haga solita es Mm. testimonial. Si yo lo voy a hacer igual, pero el punto es que yo no me quiero salvar yo, po. Sí, Yo quiero que esto cambie para todos y todas. O sea, exacto. yo quiero que se entienda que tenemos que legitimar el trabajo de la Convención Constitucional y que la manera de legitimarlo es que la ciudadanía pueda trabajar de manera incidente. O sea, que lo que haga la ciudadanía, lo que hagan los grupos organizados, lo que la opinión de los territorios sea relevante e incida, que determine la que se adopte. Porque si Mm. estamos manteniendo así, en el fondo, en parte, el mal nombre de los partidos tiene que ver con las decisiones y de cómo se aíslan de la ciudadanía. Entonces uno no sabe muy bien cuáles son los intereses protegidos al final. Y a mí me gustaría que no fuese así. No solo por mí, porque yo no me quiero salvar solita, yo creo de verdad en proyectos colectivos. Entonces yo creo que esto tiene que ser la regla de la convención, para que el trabajo Claro, de la convención esté legitimado y para que la nueva exacto. constitución sea ciudadana. Exacto. Mira, la última pregunta ya para ir cerrando, más cortita, que yo estuve revisando, tú estuviste en un conversatorio con Beatriz Sánchez, con Jaime Baza también y con Ignacio Turra, en el diario Clever. Creo que fue en agosto, no sé, no me acuerdo, fue hace poco. Y ahí Sí. conversaron sobre este tema y tú misma señalaste que no sería bueno que la nueva constitución, o que sería lo peor, digamos, que la nueva constitución la redacten puros profesores de derechos constitucionales. Y digamos, la pregunta viene al caso, tú eres una profesora de derecho, eres experta, ¿por qué decides ir tú en lugar de apoyar, por ejemplo, a algún ciudadano no experto, por ejemplo, o con menos nivel educacional, que a lo mejor ha vivido problemas, digamos, en carne propia? ¿Por qué decides ir tú o en vez de apoyar a otra persona? Esa es la pregunta, digamos. Eh, sí, lo que pasa, Cristian, que todas las constituciones chilenas las han redactado hombres blancos. Esa ha sido la categoría, y en general no solo hombres blancos, sino que abogados constitucionalistas blancos. Esa ha sido la categoría. Por tanto, yo no entro en esa categoría. Y claro, cada uno Ah, puede contar su propia historia, pero yo soy mujer y las mujeres hemos sido tradicionalmente excluidas del pacto social, de la redacción del pacto social. Yo no me siento la que ha tomado las decisiones, muy por el contrario, desde mi experiencia te diría que las decisiones pasan por la vereda del frente. Porque las mujeres lo tenemos más difícil y esa es una experiencia transversal. O sea, lo que cuesta ser académica, lo que cuesta tener un doctorado y validar tu trabajo en ámbito que es real. Y esto no es palabras nomás, o sea, ¿para qué nos vamos a poner aquí a contarte los detalles? Poco hay tiempo, pero es sí, tremendo, o sea, yo soy mujer, yo soy mestiza, por el lado de mi mamá soy mapuche, yo regiones, entonces no sé cuántas categorías, porque también en el fondo aquí, en el fondo, ¿qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que hay que, en el fondo, cuando, lo que pasa es que hay un índice que a mí me parece que también es un poco injusto, que es como este de que no vayan a comprar para Navidad y la gente te quiere pegar con un palo. Entonces, ¿cuál es los índices que hay que cumplir para clasificar en claro. tener algo que decir? Y en ese Sí. sentido, yo estoy súper tranquila que tengo mucho que decir, que desde mi como, eh, eh, he bajado muchos originarios de regiones, existo. En el fondo, yo soy mujer, mestiza y de región, soy invisible. Y me parece que hay que visibilizar a personas que vivimos en regiones, a mujeres y a pueblos originarios. Entonces, sí tengo mucho que decir, y si a eso agrego mi expertise, yo pienso que lo puedo decir súper bien. Ya, Esa es la verdad. Ahora, me parece si bien. la ciudadanía piensa que quiere votar por otra gente, por supuesto, o sea, ¿quién más que yo quiere que esto sea Claro. legítimo, que sea democrático? No, es Pero si las personas piensan que de lo que yo soy puedo aportar, bueno, más fantástico. que nada porque ha habido siempre, o sea, últimamente se ha instalado esta mirada de los expertos que, digamos, los colocamos todos en en un mismo saco. No, pero yo no me compro esa mirada. O sea, y de hecho, mis colegas no creo que me consideren experta. Claro, lo que pasa es Porque soy que, bueno, mujer.
es bueno que lo sepa, digamos, la gente que va a ir a votar, por ejemplo, que haga esa separación. En ese sentido, ¿tú, RD te puso alguna condición para ir de candidato o no? ¿A cambio? Mm, ¿Ninguna? y no la aceptaría tampoco, pero condiciones como cuáles, por ejemplo. No, no sé, No, de instalar, por la ejemplo, verdad ideas que del no. partido. Y aunque me la dijeran, no les iría muy bien conmigo. Po. Así es que no, Ya, nunca me lo han dicho, esa es la verdad. No, ya, tampoco tengo una relación así fluida, no conozco así a los grandes líderes, no siento que tenga que rendirle ya. pleitesía a nadie. Estoy por un proyecto colectivo, pero un proyecto colectivo que cada uno tiene su propia voz y su mirada del mundo y hay que Ya. respetar eso. No, para nada. Claro, no, Y eso es no súper bueno, es bueno que lo sepa la gente, digamos. Es absolutamente. muy Y bueno. tampoco, ¿sabes lo mejor de todo? Que yo no siento que tenga que estar encapsulada ahí. A lo mejor a alguien le gustaría encapsularte ahí, pero yo no ¿Mm? lo veo así. Yo creo que el debate de esta constituyente va a ser por los grandes temas. Y en esos grandes temas tenemos que lograr unir voluntades. Si no, los grandes temas nos van a quedar en la constitución. Entonces yo creo que hay que dejar de pelear esa pelea chica ¿Sí? eh, que no aporta. No, vamos por los grandes temas, vamos por la gente que genere confianza, vamos por la gente que tenga las ganas de hacer los cambios. Si además tiene el conocimiento, fantástico. Si tiene las puras ganas, bueno, nos sumamos y entre todos empujamos el carro. Yo creo que ese sería quizás mi mensaje Claro. final. Ya, pues Maya, no sé si quieres dar un mensaje final. No, agradecerte a ti la invitación, lo pasé regio, ¿Sí? tengo reuniones en la U, pero muchas gracias, que Sí, estés pues. muy bien. Ya, muchas gracias a ti, pues, por estar acá. Así que pase